Si usted se acuerda, estamos contando un poco pues lo que fue el reinado de Ramiro I, ¿no? Y una de las pocas cosas buenas que le pasaron fue que el emir de Córdoba tuvo tanto trabajo para tratar de reprimir los problemas en el Valle del Ebro, que al fin y al cabo la vida de Ramiro, pues bueno, en esa materia quedó más o menos, ¿cómo decir?, desahogada. De hecho, pudo lanzarse aventuras como la repoblación de León. ¿Y tan importante era lo que estaba pasando en el Valle del Ebro? Pues sí, era muy importante. Vamos a contar ese conflicto, que fue largo, y además, de paso, iremos viendo qué es lo que estaba pasando en el resto de la España cristiana. Recordemos cómo estaba el patio. En Navarra seguía reinando García I Íñiguez, hijo de Íñigo Arista, aliado por sangre y por conveniencia con los Banu Qasi del Ebro. Más hacia el este, en la línea del Pirineo, se afianzaban los condados de la Marca Hispánica, sujetos a las convulsiones que estaba viviendo el Imperio Carolingio. Luego veremos lo que estaba pasando en Cataluña y Aragón. Por ahora, quedémonos en Navarra y en el Valle del Ebro. Es aquí donde Abderramán II se ha visto obligado a enviar sucesivos ejércitos entre 843 y 846 para sofocar las revueltas de los Banu Qasi. Y esas revueltas tienen un nombre, Musa ibn Musa. Musa ibn Musa. Vamos a fijarnos en este personaje, Musa ibn Musa Qasi Banu, que era el nombre completo, que vivía aproximadamente entre el año 800 y el 862. Este caballero era hijo de Musa ibn Fortún, hermano por parte de madre de Íñigo y Fortún Íñiguez de Pamplona, era marido de la también pamplonesa Osona. En fin, los Banu Qasi, recordemos, habían hecho de Tudela su capital, era aquella familia de godos conversos al Islam que habían consolidado su dominio en el Valle del Ebro y además habían emparentado también con los Arista, o sea, los Íñigos de Pamplona. Claro, con todo esto tenían un control directo sobre una zona muy importante de la península y además una influencia de peso sobre Navarra y sobre el Pirineo. Este caballero del que hablamos, Musa ibn Musa, tomó el liderazgo de la familia hacia el año 820 y Córdoba le confirmó como gobernador de Tudela y su comarca. Musa ibn Musa sabía muy bien que tenía en las manos un territorio decisivo. Las tierras de los Banu Qasi eran decisivas desde el punto de vista estratégico, militar y político, porque eran el muro entre Al-Ándalus y el Imperio Carolingio. Por eso los emires siempre respetaron a los Banu Qasi, les hacían un enorme servicio. Y eran también tierras decisivas desde el punto de vista económico, por su riqueza agrícola que garantizaba esa autosuficiencia y por la situación junto al cruce de los caminos que atravesaban la península de este a oeste y de norte a sur. Nadie, en su sano juicio, renuncia a poseer semejante bombón. Y desde luego el que no iba a renunciar a poseer semejante bombón era Musa ibn Musa. Pero parece que hacia el año 841, después de una campaña contra los cristianos del Pirineo, Musa tuvo un altercado muy grave con Mutarrif, que era hijo del emir Abderramán. Este Mutarrif había ordenado una expedición de saqueo contra Pamplona, pero claro, Musa estaba ligado a Pamplona por lazos de sangre, él no podía estar en aquella expedición. Lo que hizo fue mandar a su hijo Fortún y él, Musa, no ir a la campaña y encerrarse en su fortaleza de Arnedo, en La Rioja. Entonces Mutarrif nombró a un nuevo gobernador de Zaragoza, un tal Harit, y le dio órdenes expresas de acabar con Musa. Este Harit sitió a Musa en Borja primero, en Tudela después, finalmente en Arnedo. Acosado, Musa pidió socorro a sus aliados pamploneses y con los refuerzos de García Íñiguez de Pamplona, que era rey de hecho en aquel momento, Musa derrotó a Harit y le hizo prisionero. Harit fue la prenda de la reconciliación entre Musa y Córdoba. Reconciliación en todo caso precaria, porque las hostilidades volverían a estallar inmediatamente y esta vez Pamplona entraba en el lote de las cosas que estaban en juego. Comienza así una extravagante sucesión de guerras y reconciliaciones. Navarros y Banu Qasi se sublevan de nuevo contra Córdoba en 843 y son vencidos por los ejércitos de Abderramán II. Al año siguiente, Musa acude en socorro del emir para echar a los vikingos que estaban saqueando Sevilla, pero no por ello el inquieto caudillo del Ebro dejará de levantarse nuevamente, muy poco más tarde, contra los delegados del emirato. Debió de ser un tipo extraordinario, inteligente, astuto a la hora de jugar sus bazas y además valiente en el campo de batalla. Lo que más llama la atención es la manera en que vivió en permanente conflicto con el emirato, tan pronto en guerra
como en paz, unas veces victorioso, otras veces derrotado, pero haciéndose perdonar siempre por Córdoba sus frecuentes cambios de estrategia. Claro, ¿por qué Abderramán II le perdonó tantas veces? Esto es algo que solo puede entenderse si comprendemos cómo eran las relaciones de poder, en la España de la época, que no se definían con criterios, digamos, modernos, ¿no? El poder de Córdoba, en teoría, era omnímodo, absoluto, pero en la práctica la estructura del emirato descansaba sobre los jefes territoriales, algunos directamente subordinados al emir, otros simplemente federados. Musa en realidad nunca fue rebelde al emir de Córdoba, al que debía obediencia, porque era su jefe religioso. De hecho, cada vez que el emir le llamó al combate, ya fuera contra los vikingos, contra los francos o contra los cristianos del reino de Asturias y del Pirineo, Musa acudió y además combatió de manera brillante. Pero el caudillo Banu Qasi, que había heredado el poder sobre una zona de gran riqueza agraria y enorme importancia estratégica, tenía su propia política y no estaba dispuesto a subordinarla a los intereses de los gobernadores y generales del emirato, los cuales con frecuencia atendían también a su propio poder personal más que al del emir. ¿Cuál era la política de Musa? Garantizar la hegemonía de su propia familia y la seguridad de sus parientes pamploneses, a lo cual los pamploneses, por su parte, contribuían secundando a Musa contra los carolingios, aunque no contra los asturianos. Lío, ¿eh? O sea, no, un juego extremadamente delicado. Claro, de pequeños poderes que tratan de mantener a pesar de todo su poder. Sobre el papel, Musa es aliado de Córdoba. Pero cada vez que Córdoba designe un gobernador para Zaragoza o para Tudela, Musa se sentirá amenazado y responderá con las armas, para lo cual cuenta con el apoyo de sus parientes de Pamplona. Y los de Pamplona, a su vez, son aliados de los Banu Qasi, o sea, de la gente de Musa, pero no son aliados del Emirato de Córdoba, que reiteradas veces va a atacar la capital navarra. Claro, ¿qué hace Musa cuando Córdoba decide atacar Pamplona? Pues tiene que mantenerse al margen. Lo que pasa es que vigilará para que esas campañas cordobesas se limiten al saqueo y no signifiquen un cambio de poder, porque eso a él sí que le haría daño. En esa estrategia, literalmente bailando sobre el filo de una espada, Musa supo hacerse al mismo tiempo temible e imprescindible para Córdoba. Su premio fue, ya en 852, el puesto de gobernador de Tudela primero y de Zaragoza después. Con tales títulos, los Banu Qasi alcanzaron el cenit de su poder, hasta el punto de que Musa se proclamó Tertius Regem in Hispania, tercer rey de España, junto al rey de Oviedo y al emir de Córdoba. Nada menos. Claro, todas estas cosas naturalmente influían en el resto de la España cristiana, porque es que además en el Pirineo se estaban dejando sentir los efectos de las grandes convulsiones del Imperio carolingio. Vamos a recordar que los núcleos cristianos del Pirineo, desde Aragón y Sobrarbe hasta Barcelona, se habían constituido como entidades políticas, condados, bajo la protección carolingia, a modo de frontera entre el Imperio franco y el Islam. Pero el imperio carolingio se estaba deshaciendo. El emperador Ludovico Pío ha muerto en 840. Desde 817 y siguiendo la tradición franca, había dividido el imperio entre sus hijos, pero estos comenzaron a luchar entre sí. Los hijos de Ludovico, los vamos a decir, Lotario, Pipino, Luis y Carlos el Calvo. El Calvo. Pipino murió pronto, pero los otros tres hermanos mantendrán la lucha hasta el Tratado de Verdún en 843. La fracción del imperio que nos interesa, la francesa, será para Carlos el Calvo. En todas esas luchas, los condes del Pirineo español tendrán que tomar partido, con frecuencia de forma cruenta. En todas va a haber esos condes españoles. Vamos a empezar por Aragón. En Aragón, si recordamos, Galindo I Aznárez, que ya había ejercido como conde en Urgel, Cerdaña, Pallars, Ribagorza, había empezado a consolidar, en Aragón decimos que era un condado chiquitín, un poder propio, que tenía una vinculación con la Francia carolingia, sí, pero solo formal, y va a mantener ese estatuto hasta la fecha de su muerte, de la muerte de Galindo Aznárez, en 867. Y cuando muera, y esto es muy importante, el condado no será para ningún nuevo enviado de los francos, no. Galindo se lo va a dar a su hijo, Aznar II Galíndez, que esta gente era siempre capicúa, Aznar II Galíndez. Y es muy importante porque así Aragón empieza a distanciarse del imperio para dibujar su propia política.
Muy distintas fueron las cosas en el este del Pirineo, en el área catalana, que vivió de manera mucho más intensa la guerra interna carolingia. La guerra opone a los partidarios de Carlos el Calvo contra los de Pipino. La figura clave es el conde Bernardo de Septimania, que controlaba Barcelona y Gerona, además de buena parte del sur de Francia. Bernardo había tomado partido por Pipino, pero la victoria fue para el Carlos, el Calvo. El conde Bernardo pagó con la vida. Era 844. En Ampurias y el Rosellón se consolidó el poder del conde Suñer, y Barcelona y Gerona fueron para otro conde, quizás hermano de Suñer, de nombre Sunifredo, también partidario de Carlos. Sunifredo. Este Sunifredo, nada, tío serio, había ido acumulando un poder muy importante desde el año 834. Llegó a tener bajo su mando los condados de Osona, Besalú, Cerdaña, Urgel y Conflent, además de lo que tenía en Francia, es decir, un potentado. En el año 841 detuvo una invasión musulmana contra la Cerdaña, lo cual afianzó mucho su posición, ¿no? Porque demostró ser un guerrero de relieve. Ahora, después de tener el control de Barcelona y de Gerona, Sunifredo se convertía en una pieza clave del juego del poder en la región. Uno de los hijos de Sunifredo, de nombre Bifredo, será más tarde conde de Barcelona, el famoso Bifredo el Velloso. Ahora bien, la derrota y ejecución de Bernardo tuvo una consecuencia fundamental, y es que su hijo Guillermo se sublevó contra Carlos el Calvo. Y muy poderosos debían de ser los apoyos de Guillermo, porque el hecho es que pudo organizar un ejército y recuperar los condados arrebatados a su padre. Así, en 848, Guillermo derrota a Suñer y Sunifredo y se apodera de los condados de Urgel, Cerdaña, Barcelona, Rosellón y Ampurias. A Suñer y a Sunifredo se los da por muertos en estas luchas. En todo caso, la gloria de Bernardo duró muy poco. Inmediatamente Carlos el Calvo ordena una ofensiva contra el rebelde. En un paisaje de guerra total, que se complica con una invasión musulmana, Bernardo es apresado y ejecutado en Barcelona. Era el año 850. No me extraña que los historiadores catalanes pasen directamente del siglo IX, porque hay tal follón hasta que aparece Bifredo el Velloso que realmente es difícil de contar. Pero bueno, que la acumulación de datos no nos impida ver lo fundamental. Y lo fundamental es esto, que aquí, en el Pirineo, a la altura de mediados del siglo IX, estamos asistiendo a la consolidación de dos procesos decisivos, a saber, el surgimiento de élites locales que entran en las luchas por el poder y la tendencia a que los hijos hereden el poder de los padres. Y ambos procesos, que son esenciales para la formación de entidades políticas estables, o sea, de reinos, serán ya imparables en las décadas siguientes. Y mientras todo esto ocurría en el Pirineo, en el resto de España el paisaje se preparaba para grandes cambios. En Oviedo moría Ramiro I en 850, en Córdoba moría Abderramán II en 852 y en la misma Córdoba sucedía algo que iba a conmover los cimientos de la cristiandad. Los mártires de Córdoba escribían con sangre su tragedia. Eso lo veremos mañana. Nunca fue rebelde al emir de Córdoba, al que debía obediencia, porque era su jefe religioso. De hecho, cada vez que el emir le llamó al combate, ya fuera contra los vikingos, contra los francos o contra los cristianos del reino de Asturias y del Pirineo, Musa acudió y además combatió de manera brillante. Pero el caudillo Banu Qasi, que había heredado el poder sobre una zona de gran riqueza agraria y enorme importancia estratégica, tenía su propia política y no estaba dispuesto a subordinarla a los intereses de los gobernadores y generales del emirato, los cuales con frecuencia atendían también a su propio poder personal más que al del emir. ¿Cuál era la política de Musa? Garantizar la hegemonía de su propia familia y la seguridad de sus parientes pamploneses, a lo cual los pamploneses, por su parte, contribuían secundando a Musa contra los carolingios, aunque no contra los asturianos. Lío, ¿eh? O sea, no, un juego extremadamente delicado. Claro, de pequeños poderes que tratan de mantener a pesar de todo su poder. Sobre el papel, Musa es aliado de Córdoba. Pero cada vez que Córdoba designe un gobernador para Zaragoza o para Tudela, Musa se sentirá amenazado y responderá con las armas, para lo cual cuenta con el apoyo de sus parientes de Pamplona. Y los de Pamplona, a su vez, son aliados de los Banu Qasi, o sea, de la gente de Musa, pero no son aliados del Emirato de Córdoba, que reiteradas veces va a atacar la capital navarra. Claro,
¿Qué hace Musa cuando Córdoba decide atacar Pamplona? Pues tiene que mantenerse al margen. Lo que pasa es que vigilará para que esas campañas cordobesas se limiten al saqueo y no signifiquen un cambio de poder, porque eso a él sí que le haría daño. En esa estrategia, literalmente bailando sobre el filo de una espada, Musa supo hacerse al mismo tiempo temible e imprescindible para Córdoba. Su premio fue, ya en 852, el puesto de gobernador de Tudela primero y de Zaragoza después. Con tales títulos, los Banu Qasi alcanzaron el cenit de su poder, hasta el punto de que Musa se proclamó Tertius Regem in Hispania, tercer rey de España, junto al rey de Oviedo y al emir de Córdoba. Nada menos. Claro, todas estas cosas naturalmente influían en el resto de la España cristiana, porque es que además en el Pirineo se estaban dejando sentir los efectos de las grandes convulsiones del Imperio carolingio. Vamos a recordar que los núcleos cristianos del Pirineo, desde Aragón y Sobrarbe hasta Barcelona, se habían constituido como entidades políticas, condados, bajo la protección carolingia, a modo de frontera entre el Imperio franco y el Islam. Pero el Imperio carolingio se estaba deshaciendo. El emperador Ludovico Pío ha muerto en 840. Desde 817, y siguiendo la tradición franca, había dividido el imperio entre sus hijos, pero estos comenzaron a luchar entre sí. Los hijos de Ludovico, los vamos a decir, Lotario, Pipino, Luis y Carlos el Calvo. Pipino murió pronto, pero los otros tres hermanos mantendrán la lucha. Íñiguez, hijo de Íñigo Arista, aliado por sangre y por conveniencia con los Banu Qasi del Ebro. Más hacia el este, en la línea del Pirineo, se afianzaban los condados de la Marca Hispánica, sujetos a las convulsiones que estaba viviendo el Imperio carolingio. Luego veremos lo que estaba pasando en Cataluña y Aragón. Por ahora, quedémonos en Navarra y en el Valle del Ebro. Es aquí donde Abderramán II se ha visto obligado a enviar sucesivos ejércitos entre 843 y 846 para sofocar las revueltas de los Banu Qasi. Y esas revueltas tienen un nombre, Musa ibn Musa. Musa ibn Musa. Vamos a fijarnos en este personaje, Musa ibn Musa Qasi Banu, que era el nombre completo, que vivía aproximadamente entre el año 800 y el 862. Este caballero era hijo de Musa ibn Fortún, hermano por parte de madre de Íñigo y Fortún Íñiguez de Pamplona, era marido de la también pamplonesa Osona. En fin, los Banu Qasi, recordemos, habían hecho de Tudela su capital, era aquella familia de godos conversos al Islam que habían consolidado su dominio en el Valle del Ebro y además habían emparentado también con los Arista, o sea, los Íñigos de Pamplona. Claro, con todo esto tenían un control directo sobre una zona muy importante de la península y además una influencia de peso sobre Navarra y sobre el Pirineo. Este caballero del que hablamos, Musa ibn Musa, tomó el liderazgo de la familia hacia el año 820 y Córdoba le confirmó como gobernador de Tudela y su comarca. Musa ibn Musa sabía muy bien que tenía en las manos un territorio decisivo. Las tierras de los Banu Qasi eran decisivas desde el punto de vista estratégico, militar y político, porque eran el muro entre Al-Ándalus y el Imperio carolingio. Por eso los emires siempre respetaron a los Banu Qasi, les hacían un enorme servicio. Y eran también tierras decisivas desde el punto de vista económico, por su riqueza agrícola que garantizaba esa autosuficiencia, y por la situación junto al cruce de los caminos que atravesaban la península de este a oeste y de norte a sur. Nadie, en su sano juicio, renuncia a poseer semejante bombón. Y desde luego el que no iba a renunciar a poseer semejante bombón era Musa ibn Musa. Pero parece que hacia el año 841, después de una campaña contra los cristianos del Pirineo, Musa tuvo un altercado muy grave con Mutarrif, que era hijo del emir Abderramán. Este Mutarrif había ordenado una expedición de saqueo contra Pamplona, pero claro, Musa estaba ligado a Pamplona por lazos de sangre, él no podía estar en aquella expedición. Lo que hizo fue mandar a su hijo Fortún y él, Musa, no ir a la campaña y encerrarse en su fortaleza de Arnedo, en La Rioja. Entonces Mutarrif nombró a un nuevo gobernador de Zaragoza, un tal Harit, y le dio órdenes expresas de acabar con Musa. Este Harit sitió a Musa en Borja primero, en Tudela después, finalmente en Arnedo. Acosado Musa para sofocar las revueltas de los Banu Qasi. Y esas revueltas tienen un nombre, Musa ibn Musa.
Musa ibn Musa. Vamos a fijarnos en este personaje, Musa ibn Musa Kasibanu, que era el nombre completo, que vivió aproximadamente entre el año 800 y el 862. Este caballero era hijo de Musa ibn Fortún, hermano por parte de madre de Íñigo y Fortún Íñiguez de Pamplona, era marido de la también pamplonesa Osona. En fin, los Banu Qasi, recordemos, habían hecho de Tudela su capital, era aquella familia de godos conversos al Islam que habían consolidado su dominio en el Valle del Ebro y además habían emparentado también con los Arista, o sea, los Íñigos de Pamplona. Claro, con todo esto tenían un control directo sobre una zona muy importante de la península y además una influencia de peso sobre Navarra y sobre el Pirineo. Este caballero del que hablamos, Musa ibn Musa, tomó el liderazgo de la familia hacia el año 820 y Córdoba le confirmó como gobernador de Tudela y su comarca. Musa ibn Musa sabía muy bien que tenía en las manos un territorio decisivo. Las tierras de los Banu Qasi eran decisivas desde el punto de vista estratégico, militar y político, porque eran el muro entre Al-Ándalus y el Imperio Carolingio. Por eso los emires siempre respetaron a los Banu Qasi, les hacían un enorme servicio. Y eran también tierras decisivas desde el punto de vista económico, por su riqueza agrícola que garantizaba esa autosuficiencia y por la situación junto al cruce de los caminos que atravesaban la península de este a oeste y de norte a sur. Nadie, en su sano juicio, renuncia a poseer semejante bombón. Y desde luego el que no iba a renunciar a poseer semejante bombón era Musa ibn Musa. Pero parece que hacia el año 841, después de una campaña contra los cristianos del Pirineo, Musa tuvo un altercado muy grave con Mutarrif, que era hijo del emir Abderramán. Este Mutarrif había ordenado una expedición de saqueo contra Pamplona, pero claro, Musa estaba ligado a Pamplona por lazos de sangre, él no podía estar en aquella expedición. Lo que hizo fue mandar a su hijo Fortún y él, Musa, no ir a la campaña y encerrarse en su fortaleza de Arnedo, en La Rioja. Entonces Mutarrif nombró a un nuevo gobernador de Zaragoza, un tal Harit, y le dio órdenes expresas de acabar con Musa. Este Harit sitió a Musa en Borja primero, en Tudela después, finalmente en Arnedo. Acosado, Musa pidió socorro a sus aliados pamploneses y con los refuerzos de García Íñiguez de Pamplona, que era rey de hecho en aquel momento, Musa derrotó a Harit y le hizo prisionero. Harit fue la prenda de la reconciliación entre Musa y Córdoba. Reconciliación en todo caso precaria, porque las hostilidades volverían a estallar inmediatamente y esta vez Pamplona entraba en el lote de las cosas que estaban en juego. Comienza así una extravagante sucesión de guerras y reconciliaciones.